Cordial saludo. El día de hoy voy a explicar un tema muy importante que se trata de análisis de datos, el cual consiste en el análisis gráfica y análisis final de resultados. Los datos que vamos a analizar hoy son unos datos muestras tomados en la ciudad de México, habitantes de México, donde vamos a analizar lo que son las estaturas de las mujeres, el D646, y vamos a estarlos analizando. Voy a hacer lo que es una tabla de distribución de frecuencias, voy a graficarlos y al final vamos a hacer un análisis de la información que reveló esos datos. Según el libro de Excel, los datos van desde el D5 hasta el D646. Quiere decir que los datos van desde este punto hasta el D646. Ese es el total de los datos que estaré analizando el día de hoy. Hasta el D646, hasta aquí, según el documento de Excel. Bueno, lo primero que vamos a hacer es calcular el total de la muestra. Y para calcular el total de la muestra, lo que vamos a utilizar es la fórmula contar. Igual, en Excel toda fórmula se inicia con igual. Igual contar, y le damos el intervalo del valor del conjunto de datos que vamos a utilizar, que en este caso sería de D5 hasta D646, que es el total de los datos. De esa forma calculamos lo que es el total de la muestra. Para calcular el mínimo, utilizamos la fórmula mínimo y le damos el valor del total del conjunto de los datos que vamos a tratar, que igualmente de 5 hasta de 646. De esa forma calculamos el mínimo. Para calcular el máximo utilizamos la fórmula igual máximo y le damos el valor total del conjunto de los datos, que es de 5 hasta de 646. El rango, para calcular el rango utilizamos, es la diferencia entre el máximo y el mínimo, el rango. Entonces decimos que es igual a, en este caso, la celda I4 menos la celda H4, que es el máximo y el mínimo. Y le he puesto la fórmula redondear punto más y acá al final punto 0 para que me dé un valor, un número entero y no me dé decimales. Para calcular lo que es el intervalo de clase. El intervalo de clase he utilizado esta fórmula, que es 1 igual 1 más 3, 322 por el logaritmo de la muestra, del total de la muestra, que es 4. Y he utilizado la fórmula redondear punto más y al final punto 0 para que me dé un número entero y no me dé decimales. El tamaño del intervalo, tamaño del intervalo es la división entre el intervalo entre el rango y el intervalo de clase. Y de igual forma he utilizado la fórmula igual redondear punto más y al final se le he puesto punto 0 para que me dé un número entero y no me dé número decimal. De esta forma he calculado lo que es el total de la muestra, el mínimo, el máximo, el rango, el intervalo de clase y el tamaño del intervalo. Para hacer lo que es la tabla de distribución, he utilizado el valor del intervalo. El primero, el límite inferior, límite superior. Para calcular el límite superior utilizamos la fórmula igual a mínimo y le damos el valor del total de las muestras, el intervalo, el conjunto de datos del total de las muestras, de 5 hasta 646. Y de esa forma he calculado el límite inferior. Ese es en el primer caso. Para calcular el límite inferior en el segundo caso es igual al límite, al primer valor del límite inferior más el tamaño del intervalo. Eso me quiere decir que
que el tamaño del intervalo es 5. Entonces, este límite inferior debe ir sumándose de 5 en 5. De 5 en 5. Pero aquí tenemos 135,41 y aquí en el segundo caso tenemos 140,41. De esta manera jalamos la fórmula hacia abajo, lo cogemos de esta esquinita, jalamos la fórmula hacia abajo y nos va a generar la tabla, el resto de la tabla. Para calcular el límite superior es igual al límite inferior más el valor del tamaño del intervalo. ¿Qué quiere decir? 135,41 más 5, el tamaño total del intervalo. Pero como estamos trabajando en Excel, le hemos puesto igual a N6, que viene siendo el valor del límite inferior, más el tamaño del intervalo, que se le ha puesto signo de peso para que la fórmula se mantenga fija y no cambie. Luego, para terminar de completar la tabla, se jala esta esquinita, la tabla se copia hacia abajo, se jala hacia abajo y se genera el resto de la tabla. Las marcas de clase. La marca de clase es la diferencia del límite inferior, es la suma del límite inferior más el límite superior dividido en 2. Es como si se calculara un promedio de los dos. O sea, se suman y luego se dividen entre 2. Y de esa forma nos da lo que son las marcas de clase. Tenemos el resultado de las marcas de clase, lo jalamos hacia abajo de la esquinita y nos va a generar el resto de la tabla. Para calcular la frecuencia absoluta. Para calcular la frecuencia absoluta utilizamos la fórmula igual a frecuencia. Y le damos dos valores que son los dos conjuntos de datos. Que primero el valor total de las muestras. El valor total de la muestra que va desde 5 hasta de 646, como ya lo he dicho anteriormente. Hasta de 646 por acá. Y el segundo intervalo de datos, que es el límite superior, que va desde de O6 hasta O16, que es este de aquí, segundo intervalo. El primer intervalo de datos de conjunto de datos es el total de los datos, desde 5 hasta 146. Y el segundo es el total del límite superior, que va de 0,6 hasta 0,16, que son estos datos. Bueno, para calcular la frecuencia relativa, hemos puesto que la frecuencia relativa es igual a la frecuencia absoluta dividido en el total de las muestras. Y le he puesto signo de peso y la celda que indica el total de las muestras para que la fórmula no se mueva. De esta forma se calcula lo que es la frecuencia relativa. Se jala aquí de la esquina hacia abajo, se le tira y se termina de completar la tabla. La frecuencia absoluta acumulable. La frecuencia absoluta acumulable en el primer caso es la misma frecuencia absoluta y ya en el segundo caso es la suma de la frecuencia absoluta más la frecuencia absoluta acumulable. Entonces decimos que es igual a esta celda, que vendría siendo la celda Q6 más la celda S6, que es frecuencia absoluta más frecuencia absoluta acumulable. De esta misma forma se da la fórmula hacia abajo y se va generando el resto de la tabla. Para calcular lo que es la frecuencia relativa acumulable, en el primer caso es igual a la misma frecuencia relativa y ya en el segundo caso es igual a la suma de la frecuencia relativa más el acumulado de la frecuencia relativa acumulable. En este caso se suma lo que es frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulable y se jala la fórmula hacia abajo y se va generando la tabla, se termina de completar la tabla. Bueno, ahora lo que sigue es la gráfica, hacer la gráfica
de estos valores y vamos a iniciar con lo que es la frecuencia absoluta. Y Excel me recomienda este gráfico. Lo seleccionamos, le damos a aceptar y el gráfico va a aparecerme aquí de lo que son las frecuencias absolutas. Mira, aquí está el gráfico de frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta. Esperemos que termine de cargar. Bueno, frecuencias absolutas. Me lo corremos un toque por acá. Y lo corremos un poquito. Si quiere dejar correr un poquito el gráfico, lo corremos un poquito hacia acá. Sí, para trabajar mejor. Bueno, aquí me queda mi gráfico. Bueno, ya tengo el gráfico. Para poner las marcas de clase, en este sentido, damos aquí abajo en este eje, le hacemos anticlic, le damos aquí donde dice seleccionar datos, le damos editar y seleccioné, dice que dé el rango de clase de datos que voy a utilizar y lo pongo aquí, marcas de clase, lo selecciono y le doy a aceptar. Ahí aceptar. De esta forma ya aparecen mis marcas de clase aquí en la parte de abajo del gráfico. Para cambiar el tamaño de las barras, aquí le damos formato de serie de datos y aquí le ponemos que las queremos a un 50% del espacio, 50%, y listo. Deben de ampliarse un poco las barras. Para hacer lo que es el polígono, seleccionamos aquí en dice seleccionar datos, le damos aquí donde dice agregar serie, y vamos a agregar una serie, le ponemos que es el polígono, y este de aquí lo borramos, y seleccionamos los datos que queremos que nos queden que en este caso sería la misma frecuencia absoluta. Seleccionamos los datos hasta aquí y le damos aceptar, y aceptar. Bueno, ya tenemos aquí lo que es, se duplicaron las barras, nos ponemos otra aquí en este de colorcito naranja, le damos anti-click y le digo que voy a cambiar el tipo de gráfico de series. Entonces aquí decimos que el polígono lo seleccionamos y mira, y le escogemos qué tipo de gráfica queremos que se nos ponga ahí. Utilizamos esta que dice línea apilada con marcadores, esta, y le damos a aceptar, y de esta forma hemos creado lo que es el polígono. Ahora vamos a colocar lo que es cambiamos el nombre del título del gráfico y le ponemos, o coloquemos lo que es un histograma de frecuencia, histograma de frecuencias, aquí le vamos a colocar lo que son, agregar elemento, el nombre a los ejes, títulos de eje del gráfico, títulos del eje,
eje horizontal, eje primario, eje horizontal primario. Coloquemos primero este. Este no es este de acá. Aquí ampliémoslo un poquito para que quede más grande, para poder colocar el título del eje. Y a este le vamos a colocar cambiarle el nombre. Ponemos que esto son las estaturas. Estaturas. Tratemos de subir. Ya puse lo que es el título del eje horizontal. Ahora voy a colocar el título del eje vertical. Ponemos aquí donde dice diseño de gráfico y aquí donde dice agregar elemento, título del eje. Podemos colocarle aquí eje. Este sería frecuencia. Sería frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta. Ese sería el nombre del eje vertical. Para colocar las etiquetas de datos, venimos aquí a agregar elementos, etiquetas de datos, y aquí como vamos a colocar la parte de arriba, le damos que dice encima, y ahí quedan las etiquetas de datos. Bueno, de esta manera he colocado los datos del histograma de frecuencia. Ahora voy a explicar un poco lo que reveló la gráfica. La primera barra dice que tiene 17 datos, 24 datos la segunda, 75 la tercera, y la más alta es esta que tiene 127 datos. Sí, 127 datos. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que el total de los datos son 642, ¿no? Sí. Sí, total de los datos 642. Total de los datos 642. Quiere decir que se encontraron 17 datos en el rango de 137.91 y se encontraron 24 datos en el rango de 142.91 y así sucesivamente. Y que los datos que más frecuencia tuvieron, que más se encontraron, fueron los de 162.91, que fueron 127 datos, que están dentro de este conjunto de datos que son 642 datos. Eso nos quiere decir esta gráfica. Bueno, vamos a calcular lo que es la mediana, la media y la moda. Para calcular la mediana, utilizamos la fórmula igual promedio y le damos el conjunto de datos que va desde D5 hasta D646. Conjunto de datos que va desde D5, desde aquí, hasta D646. D646. Hasta acá abajo son bastantes los datos. Hasta D646. De esa manera es como se calcula la media. Para calcular la mediana, utilizamos la fórmula igual mediana y le damos el mismo valor de los conjuntos de datos, desde D5 hasta D646. Y para calcular la moda utilizamos la fórmula igual moda punto 1 y le damos el conjunto de datos que vamos a calcular, D5 hasta D646. Y de esta forma hemos calculado la moda mediana, la media, la mediana y la moda.